Mostrador. ¿Cómo estás, Marcela Mae Jiménez? Hola Federico, bien, ¿y tú? Muy bien, muy buenos días. Buenos días. Temas entretenidos, tenemos temas vinculados con investigación del Mostrador sobre gastos del CERVEL, tenemos temas sobre perfeccionamiento de la democracia a través de los usos de las tecnologías. El Mostrador destaca esos dos temas hoy día. Uno de ellos es la opacidad que el CERVEL ha manejado millones de dólares en difusión y publicidad y que por años no ha transparentado ni justificado. Y el otro, como mencionaba, tiene que ver con democracia digital, donde el acceso a un Internet libre y de calidad representa un desafío para una nueva constitución y para una mejor democracia para Chile, ¿no? Marcela. Así es, hay que aclarar una cosa, nosotros hoy día llevamos estos temas porque si bien efectivamente ayer la agenda estuvo marcada con el tema de la salida de María José Saldívar y la llegada de Melero y los efectos que se pueda tener, eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque, pero aquí pasa algo además que son muchos los frentes donde están pasando cosas muy importantes y no hay que olvidar que estamos en un año sumamente relevante en términos de elecciones que van a definir el rostro y el futuro de este país para las próximas décadas. Y uno de esos es el proceso constituyente. Entonces, es fundamental poder revisar el estado de nuestra democracia electoral, por decirlo, de cómo funciona, porque si este es el momento en que estamos revisando muchas cosas, este es el momento también para revisar en qué estado está nuestra democracia electoral, la participación en las elecciones y los mecanismos y herramientas e instituciones vinculadas a eso. Por lo mismo, como tú decías, tenemos un tema, Federico, hoy día en el diario, que habla del festival de millones de dólares que se han gastado en difusión y en publicidad de parte del CERVEL en los últimos 8 años. Quiero aclarar un punto. El foco del tema no es hacia el gasto en sí, a que el CERVEL gaste esta plata, que son recursos públicos, porque esa difusión y esa publicidad es sumamente necesaria para los procesos electorales. Tiene que ver con publicidad, con spots radiales, en términos de información de los procesos electorales, tiene que ver con la publicación de los vocales de mesa, de las cédulas, de las candidaturas rechazadas, de toda la información que es considerada pública y necesaria para antes y después de un proceso electoral. El problema aquí es que el CERVEL no es transparente con la forma en que gasta esa plata. No es transparente, están los montos generales, dice gastamos 1.300 millones en difusión de la lista de vocales, pero no se sabe a quién, no se sabe dónde, no se sabe si fueron licitaciones, si fue a través de Chile Compra, si fueron licitaciones abiertas, si se definieron las opciones más baratas y de mejores, o por qué, con qué criterios se definieron a las personas elegidas. Ese es el problema. El problema es la falta de transparencia y la nula información que existe sobre cómo, dónde, con quién y por qué se gastaron esos recursos. Y ese es y no es algo que haya sucedido una vez. Estamos hablando, por lo menos nosotros la información que tenemos en el tema abarca desde el año 2013 hasta el plebiscito de octubre. Son 8 años donde han habido 2 elecciones presidenciales, 2 elecciones parlamentarias, 2 elecciones de Cores, una elección municipal y el plebiscito constituyente. Claro. Es que lo inaceptable es que siendo recursos públicos destinados al buen funcionamiento del CERVEL y que el CERVEL cumpla con su misión, ¿cierto?, de ser el encargado de que las elecciones en Chile funcionen y funcionen bien, se le asignan recursos de todos los chilenos y el CERVEL los gasta sin rendirle cuenta a nadie y sin transparentarlos. Porque, claro, son plata que están, por ejemplo, en estos dineros de difusión y publicidad, como tú bien decías, Marcela, son para gastarlo en difusión y publicidad, pero si se gastan bien, van a alcanzar para más difusión y publicidad, y que si se gastan mal, van a alcanzar para menos, porque gastarlo mal significa pagar más de lo que vale cada servicio,
o pagarlo a alguien que le cobra más que lo que el mercado debiera, debiera pagarse de acuerdo al mercado. Y ahí está el punto, no hay mercado, es todo opaco, son a dedo, sin licitaciones, ni públicas ni privadas. Se asigna, por ejemplo, al Mercurio y se le paga cientos y cientos de millones de pesos por servicios que uno, si cotiza en otros medios o en el mismo Mercurio por otro motivo, va a salir 6, 7 millones de pesos. Entonces se sobrepagan servicios, lo que significa que las platas están mal ocupadas, se está beneficiando a algunos medios por sobre otros, fundamentalmente a la cadena Mercurio, pero también a la tercera y la cadena Copesa con la cuarta, en publicaciones sobrepagadas de acuerdo a cualquier criterio razonable. Oye, hicimos un pequeño estudio de cuánto sale una separata en un diario de papel como las que se publican para los vocales de mesa, y esa separata, si uno lo contrata una empresa X, le va a salir 5, 6, 7 millones de pesos completa, y al CERVEL le cobran casi 200 millones de pesos. Entonces algo está pasando ahí, ¿no? Entonces es bueno poner el foco, porque es dinero, como bien decías tú, Marcela, que hay que gastar para difundir bien y publicitar bien las elecciones en beneficio de la buena información de la ciudadanía. Pero si se sobrepagan los servicios y no se hacen bien las cosas, es plata de todos los chilenos tirados a la calle y no cumple bien su objetivo. Así es, hay que poner un punto. ¿Por qué también es relevante esto que tiene que ver con la relación con los medios de comunicación, como dices tú, Federico? O sea, en los últimos años, de hecho, los medios de comunicación, todos los medios, han atravesado una feroz crisis económica que ha pasado por desde los efectos colaterales del propio estallido social y la pandemia, como también por la adaptación a las nuevas plataformas y a las nuevas tecnologías de cómo de toda esta revolución que hay en cómo se hace, cómo se trabaja ahora en los medios de comunicación, que es muy distinto a cómo se hacía hace 10 años. En ese contexto, el Estado tiene un rol sumamente importante, porque el Estado, si financia, si entrega publicidad a unos, debería ser equitativo y entregar publicidad a todos. El Estado no puede privilegiar un medio por sobre otro medio de comunicación. Y en ese sentido, porque la publicidad ese es un muy estatal, buen punto también. Porque la publicidad estatal es una de las formas en las que los medios, no la publicidad de gobierno, la publicidad estatal, es una forma en que los medios de comunicación pueden asegurar una subsistencia con independencia de los intereses que puedan tener los propios auspiciadores. Entonces, ahí hay un punto que se saca con privilegiar siempre a un mismo sector, a un mismo duopolio, cuando el resto de los medios de comunicación, radios regionales, portales de toda índole. Por ejemplo, el año pasado nosotros hicimos varios sin editar de cómo iban muriendo y desapareciendo diarios regionales, que no están, por ejemplo, en la cadena del Mercurio, y que iban desapareciendo por falta de financiamiento. Cuando la prensa regional cumple un rol súper importante, porque tiene que ver en un país tan centralizado como Chile, donde los medios de comunicación nacionales por lo general tienen una mirada muy centralista, y Santiago es Chile. Los medios regionales, las radios regionales, los diarios regionales son sumamente importantes porque tiene que ver con la identidad de las zonas, de las comunidades. Entonces, con la mirada de lo que a la gente sí le importa en su propia región. Entonces, eso es sumamente relevante y está unido con este tema que es el financiamiento. Por ejemplo, ¿y por qué hice esta introducción un poco larga? Me disculpo. Porque de todos los procesos electorales que hemos mencionado en estos 8 años, el único donde ha habido un poco más de transparencia fue en lo que se gastó para el plebiscito del 25 de octubre. El CERVEL pagó más de 1.500 millones a medios escritos de papel. De esos, las últimas noticias con 432 mil millones, el Mercurio con 363 y la Tercera con 147. Y en términos regionales se le dio al Austral de la Araucanía, que es de la misma cadena del Mercurio, 133 millones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? 1.000 millones. ¿Qué es lo que sucede con eso? Millones, son millones de pesos. ¿Qué es lo que sucede con eso? Es lo que estábamos hablando, o sea, es una sola mirada, es un solo sector, es un solo duopolio,
cuando existe una variedad y una diversidad de medios, que es lo que se ha tratado, que es lo que ha pasado en la última década, los últimos 15 años en este país, un intento porque los medios de comunicación hablan la mirada y sean no solo la mirada del duopolio de medios que hay en este país. Entonces, en ese sentido, hay un cuestionamiento al manejo de las platas del CERVEL por la falta de transparencia, por el no transparentar, y se insiste, o sea, son montos importantes, y si no sabemos si fue por licitación pública, si no sabemos si fue por Chile Compra, si son licitaciones cerradas, si fueron al dedo, si fue al amiguismo, no se sabe porque esta decisión, además, son decisiones que toma el Consejo Directivo del CERVEL, que es un... Claro, lo que nosotros hicimos fue investigar el último periodo, digamos, cuando fue presidente el señor Santamaría, 8 años. 8 años, del 2013 al 2000 ahora. Claro, y se dieron todas estas irregularidades, porque eso son platas gastadas en forma opaca, sin transparentar. Cuando nosotros en el mostrador le pedimos que transparentara, nos remitieron a la página web de Transparencia Activa del CERVEL, y ahí no hay nada, salvo, como bien explicabas tú, Marcela Jiménez, salvo en la última elección, el plebiscito del 25 de octubre, que se transparentó algo. Y en ese poco que se transparentó, se constata la enorme arbitrariedad y opacidad en los gastos. Son esas cifras que tú acabas de dar, de cientos y cientos de millones de pesos a medios en papel sin ninguna lógica de que con eso se logra el objetivo de una buena difusión, porque hoy día estamos hablando del año 2020, es decir, el plebiscito fue el año pasado, 2020. ¿Quién dice que el 2020 sea más efectivo gastar dinero en diario en papel que, por ejemplo, en medios online, cuando la mayor cantidad de gente busca información por la vía online? Quizá ahí hubo asesorías porque lo que dice la ley para ciertos gastos es que tiene que ser en un diario, pero no dice qué tipo de diario, en qué soporte. Entonces, ¿está buscando el CERVEL optimizar los recursos públicos de todos los chilenos o está al dedo beneficiando a algunos medios por sobre otros, como tú mencionabas? Porque pareciera bien paradójico, es decir, es bien paradójico porque si uno ve, si fuera igual la repartición en las elecciones presidenciales, no lo sabemos porque el CERVEL no lo transparenta, a la misma lógica empleada para el plebiscito del 25 de octubre, quiere decir que en Chile, cualquiera sea el ganador de una elección presidencial, el real ganador en términos monetarios es la cadena Mercurio y la cadena de la tercera que se llama Copesa, porque ganan una cantidad, una chorrera de dinero, sea quien sea los ganadores de las presidenciales, de las parlamentarias, etcétera, etcétera, de las municipales. Eso es inaceptable, porque por los motivos que tú mencionabas, Marcela, y porque tiene que buscarse la optimización de los recursos públicos. Entonces aquí lo que nosotros hicimos fue poner el foco para que las autoridades competentes tomen las medidas, sea la fiscalización, sea el chequear de que aquí es todo transparente y no hay plata oscura, y se tomen las medidas para en adelante, las próximas elecciones, se gasten bien los recursos públicos en difundir y publicitar las elecciones, y no a dedo pagando más de lo que valen, privilegiando a unos por sobre otros. Ese fue el sentido de esta investigación del mostrador, que igual es noticia en desarrollo, porque vamos a seguir en el tema en beneficio de mejores elecciones, más informadas y por lo mismo fortaleciendo la democracia. Marcela Jiménez, también en el mostrador hoy día, a propósito de fortalecimiento de la democracia, llevamos un interesante programa de la Semana Política, le llamamos nosotros, donde el editor Héctor Cosio conversó con dos expertos en temas electorales desde dos perspectivas, una de la perspectiva de participación y utilización de lo digital y otro de la perspectiva más jurídica, y donde se conversó y se llegaron a ciertas conclusiones para poder mejorar nuestra democracia, porque las democracias hay que cuidarlas e irlas mejorando. Cuéntanos un poco de este programa, La Semana Política, y cómo es importante para Chile. Mira, Federico,
La idea de este programa, te quiero contar que primero partió desde algo que se ha venido criticando desde el año pasado, precisamente con el tema del CERVEL, que tiene que ver con una suerte de desidia del CERVEL o una incapacidad de ponerse a tono y empezar a preparar el terreno para ver e implementar nuevas formas de sufragio, y no solo la tradicional que conocemos, que es la que hemos hecho desde el año 90 en adelante, que es ir en forma presencial a la mesa, los apoderados, los vocales, la cédula en papel, y ver otras alternativas como es el voto a distancia, el voto electrónico, el voto anticipado, esta cosa que se va a hacer ahora por el tema de la pandemia de separar la elección en varios días. Nada de eso ha sido puesto en marcha, siendo que es un tema que está instalado hace varios años ya. Entonces, a raíz de eso, se generó esta conversación con Tomás González, que es director de la Fundación Tribu, que es una entidad pionera en abrir discusión sobre la democracia digital en Chile, y por otro lado, con el constitucionalista Javier Pouso, precisamente para poder abarcar las dos aristas del tema. Y ambos plantearon algo y llevaron el tema a un paso más allá. Y en realidad tiene que ver con que esto es mucho más allá de votar electrónicamente o no. Tiene que ver con un concepto de un avance de la democracia y de una nueva forma de participación que sea digital, pero que eso requiere un proceso de preparación. ¿Por qué? Por ejemplo, algunos partidos empezaron hace años ya con votación electrónica, pero eso, algunos partidos que tuvieron procesos de votación electrónica, los primeros tuvieron problemas técnicos de plataforma, donde las elecciones no funcionaron, donde se cayeron, donde los resultados fueron poco claros, donde hubo dudas sobre los resultados. Otros, por ejemplo, han implementado votación electrónica y tienen 30.000, 10.000, 20.000 militantes y votan solo 1.500. Entonces, hay un tema de que tiene que primero que haber un tema de cultura, de educar a la gente hacia estos nuevos procesos, pero por otro lado también hay otras aristas, como por ejemplo no se puede pensar en una votación electrónica si es que no tenemos, y esa fue una conclusión de ambos invitados, si no se tiene un acceso a Internet libre y de calidad, un tema que quedó en evidencia en esta pandemia. O sea, al tener que confinarse la gente, al tener que encerrarse en sus casas, al tener que trabajar desde la casa, al tener que estudiar desde la casa, quedó en evidencia que no éramos tan avanzados, que todos tenemos celulares, en este país sobra los celulares, pero que en realidad la capacidad de conexión a Internet y la calidad de esa Internet es bastante mala. Y que mientras no exista una base más equitativa de ese acceso a Internet libre y de calidad, esta democracia digital va a estar al debe. Y ese punto es uno de los más importantes dentro de la conversación. Y entender también, por ejemplo, hacían un reparo a los invitados en términos que, no por justificar, pero sí por entender que esta democracia digital tiene que ir de la mano con el saneamiento de la crisis de representatividad que tenemos. O sea, los cambios en las reglas del juego, introducir nuevos mecanismos o nuevas herramientas, tienen que estar sobre la base de la fe y de la confianza en el procedimiento y en las instituciones. Como en este minuto estamos en un clima bastante fragmentado, polarizado y además de desconfianza hacia las instituciones, igual nuevos mecanismos, nuevas herramientas podrían generar sombra de dudas sobre la transparencia de los procesos. Basta recordar, por ejemplo, todo el debate que hubo cuando se planteó que las elecciones no iban a ser solo un día, sino tenían que ser en 2 días. Y hubo sectores importantes que salieron con o sin fundamento a poner en tela de juicio qué es lo que iba a pasar con las urnas y con los votos de esa noche, y a poner en tela de juicio la transparencia del proceso, algo que nunca había pasado en este país, porque en este país puede pasar cualquier cosa menos cuestionar la transparencia de las elecciones. Entonces es un tema que está en pañales, pero que es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque el sistema actual de cómo ejercemos la democracia en este país, ya igual que muchas cosas, también llegó, ya está obsoleto, ya tiene que entrar a una nueva fase, a una nueva etapa, y tiene que modernizarse.